Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo algo que hace bastante que no, que es básicamente jugar con un equipo en concreto. Y en el día de hoy vamos a estar jugando con un equipo que tenía bastante ganas de jugar desde que salió Spawn. Y es el equipo de nada más ni nada menos que de invitados. Sí, básicamente personajes que no son del universo de Mortal Kombat y los trajeron desde otras franquicias. Así que en este video vamos a estar jugando con un equipo completo de invitados que están en MK Mobile. En este juego llegaron bastantes personajes invitados, como lo podrían ser Freddy Krueger Pesadilla de MK9, tenemos a Leatherface Pesadilla de MKX, Jason también, tenemos a Terminator de Mortal Kombat 11, también tenemos por acá al nuevo Spawn que fue sacado en esta actualización. Tenemos por acá a otro Terminator y tenemos por acá a El Guasón, que también es sacado de Mortal Kombat 11. Pero bueno, también en este video estaremos hablando sobre los posibles próximos personajes invitados y cuál va a ser el futuro de estos personajes en este juego. Pero bueno, vamos a jugar con el equipo del día de hoy, que es un equipo, como digo, de invitados que está formado por el Joker, Terminator Guardián y el nuevo Spawn Alma Atormentada, que esto contenía como una segunda review, digamos. La verdad que el Joker es un personaje bastante bueno en este juego, es un personaje que tiene una pasiva muy buena, también unos ataques muy buenos. Después tenemos acá a Terminator Guardián, que este Terminator es bastante menos usado que su versión de Destino Oculto, así que también es otra razón para jugar este personaje con este equipo. Y tenemos obviamente al personaje invitado más reciente, que es Spawn Alma Atormentada, que el diseño de este personaje para mí es el mejor de todo el juego, no estoy bromeando, simplemente es bastante pero que bastante épico. Y bueno, a Spawn lo estuvieron criticando bastante, es verdad que es bastante lento, su pasiva no es la mejor y más que nada este personaje está diseñado para ser un jefe, hay que decir la verdad, pero esto también puede ser un video para ver si realmente Spawn es realmente muy malo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video. Ok, vamos a comenzar con la primera batalla. Vamos a ver qué tan bueno está el Joker, que la verdad, como digo, está bastante bueno. Las cartas es una muy buena pasiva para mí y fue en su momento, creo que salió en la 3.7, fue una pasiva que revolucionó un poco el juego. Y después de esta pasiva surgieron nuevos personajes que tuvieron esta como cuarta barra de poder. A ver, por acá primer ataque, que estaba bastante bueno, bien, perfecto. Vamos a sacar ahora a Terminator Guardián, que es un personaje también bastante infravalorado, de hecho, o básicamente creo que es así porque este personaje es bastante difícil de conseguir, solo se puede conseguir de sus packs de Terminator y creo que de ninguno más. Pero bueno, acabamos bastante rápido con la primera batalla, vamos a ir directamente con la segunda a ver si nos toca un equipo bastante mejor. Vamos a ver, bueno, un equipo de plata bastante malo, pero lo vamos a tomar. Pero bueno, como estaba diciendo, este Terminator es bastante infravalorado, más que nada porque no se puede conseguir en muchos lugares, solo se pueden conseguir en su pack y creo que ahora en la nueva torre de torcida se va a poder conseguir por fin este Terminator de recompensa en una torre, así que eso está bastante bueno. La verdad que este personaje es, no sé si a comparación del otro Terminator que sí es mejor, pero la verdad que tiene sus cositas. Su ataque saca muchísima vida, es imbloqueable, aparte aplica incapacitado, que está muy bien. El primer ataque la verdad que es un poco mejor el de Terminator Destino Oculto, no te voy a mentir. Y la pasiva está bien, la verdad, está bastante bien la pasiva. Es una pasiva de un verdadero tanque. Vamos a sacar ahora al Spawn, que ya tiene cargada la pasiva por acá, perfecto. Perfecto, lo matamos, perfecto, ok. Tiene el retornado, el talento más LGBT. No, mentira. No dije nada. Por acá es un ataque que está bastante bueno. También es imbloqueable y le aplica la incurabilidad, que está bastante bien. Otra vez el retornado, cómo joden con este talento. Acá el primer ataque que está bastante bueno, que aplica ruptura de escudo. Ok, ahí está la pasiva del Terminator, que básicamente me salva, es como un guardaespaldas, digamos. Y bueno, segunda batalla bastante bien, bastante bueno este equipo. La verdad que son tres personajes muy eficientes, muy buenos y bastante facheritos. Ok, ahora estamos luchando en contra un equipo dragón negro, la verdad que está bastante bien. Y ahora quiero hablar un poco sobre qué personajes invitados podrían llegar a MK Mobile. A ver, comenzando con la charla, hay gente que tiene muchas expectativas sobre personajes invitados, como por ejemplo de Predator de MKX, de Alien, de personajes de MKX invitados, que la verdad yo lo veo bastante complicado de que saquen, no sé, a Kratos por ejemplo, porque es exclusivo de PlayStation y creo que la verdad
no podría llegar a MK Mobile, así que Kratos creo que está descartado por ahora. Después Predator y Alien, la verdad que lo veo más posible porque podrían retomar la licencia de esos personajes y meterlos a MK Mobile, tal como hicieron con Spawn, que creo que renovaron la licencia y por eso está en este juego ahora. Así que sí, yo creo que Predator y Alien podrían ser unos personajes invitados capaces de salir en una siguiente actualización, capaz. Pero bueno, la verdad que son unos personajes invitados bastante viejos, estamos hablando de ya como 10, 9 años desde que salió MKX, así que aunque lo veo posible, la verdad que tengo bastantes bajas expectativas sobre Predator y Alien. Ok, vamos a hacer el mazo zumbador por acá, perfecto. Y después con respecto a los invitados de MK11, yo creo que la mayoría que faltan tiene bastante probabilidad de salir, porque salió Spawn, que por cierto, el Spawn es un personaje bastante viejo, de hecho hace 4 años que salió en MK11. Quizá no estaríamos viendo un siguiente personaje invitado en la siguiente acto, sino tendríamos que esperar seguramente unas cuantas actos para ver otro personaje invitado, que mayormente de MK11. Seguramente Rambo tenga una muy buena chance de salir. Quien falta también, Robocop también tiene una buena chance de salir. De MK1 yo creo que también tendríamos que esperar bastante tiempo, al menos al siguiente año, para que salga un próximo personaje. Pero bueno, también está la chance de que salga Peacemaker, porque si nos acordamos, Peacemaker salió para conseguirlo en MK Onslaught, que lamentablemente MK Onslaught va a salir básicamente del mercado, va a cerrar completamente. Así que quizás Peacemaker no llegue a MK Mobile pronto, pero la verdad que también tiene buena chance de salir. Ok, vamos por acá con el mazo de veneno, espero que esta Jade no se cure con este mazo. Ok, perfecto. Vamos a por acá a aplicar el primer ataque para matar a Jade, perfecto. Pum, pum. Ok, otra vez retornado, como no. Jugador de grandes facciones con retornado. La verdad que lo veo bastante. Ok, eso está muy bueno. Todos los Terminators de este juego son inmunes a los X-Ray. Creo que es más que nada porque no quisieron animar el endoesqueleto. Básicamente creo que es por eso que tiene esta pasiva. Básicamente fueron flojos y no quisieron animar la animación del endoesqueleto en los X-Ray. Creo que es más que nada por eso. Pero bueno, para acá segundo ataque, le sacamos bastante vida. Vamos con Spawn. Ok, vamos a esperar. Ok, perfecto, me rompo el bloqueo. Ok, pasiva por acá. Perfecto. Perfecto, matado. Y cae el Liu Kang, que bueno, resiste. Y segundo ataque por acá. Perfecto. Boom, boom y boom. Ok, vamos con este siguiente combate. Vamos a hacer el mazo zumbador, porque no, para sacar el poder a este Scorpion. Perfecto. Además este mazo nos da mucho poder, como ven, se me recarga la bala solita. Así que este mazo está bastante bueno. Ok, perfecto. Vamos a sacar ahora al Terminator Guardián por acá, perfecto. El ataque capaz que esto lo mata. No, esto no lo mata para nada. Ok, vamos a matar a este Baraka. Boom. Ok, marca la muerte, perfecto. Ahora sacamos al Spawn para rematar al último personaje. Tenemos por acá. Si me pega la vacía por acá, perfecto. Aturdimiento. Ok, bien, perfecto. Vamos a intentar recargar un poco el Fatal Blow, que creo que no va a llegar igualmente. Ok, me salva el Terminator. Y hacemos el X-Ray, ¿por qué no? La verdad que los Fatal Blow de los personajes invitados siempre están bastante bien diseñados, siempre tienen referencia, así que el Fatal Blow de Terminator está bastante bueno. Díganme ustedes en los comentarios, gente, cuál quieren que sea el siguiente personaje invitado. Para mí, la verdad que quiero un Omni-Man, no le voy a mentir, un Homelander, algún personaje invitado de MK1 lo veo probable también, porque están metiendo personajes del equipo de MK1. Así que creo que un invitado de MK1 no estaría nada mal para expandir un poco el público de este juego. Así que un Omni-Man, un Homelander, quizás, ¿quién más? Peacemaker también puede ser. Después, personajes invitados de MK11, Rambo lo veo muy bien también. Robocop, la verdad que no me interesa mucho, pero yo que sé, también podría estar bien. Y después Predator y Alien, la verdad que si meten esos dos sería el mejor premio o la mejor sorpresa que nos podrían dar ahora mismo.
Algo que quería mencionar en este video es que llegaron los nuevos packs de X3 de Dragón. Tenemos por acá el pack de Shang Tsung MK1 y el pack para el nuevo personaje de Doro MK Onslaught Jax, que la verdad no sé si abrirlo, no sé si abrir el de Jax porque el de MK1 Shang Tsung no me trae mucho, pero quizás abra este para conseguir al Jax Onslaught, que por cierto todavía no está en la cripta, pero va a estar en la siguiente temporada, por si piensan que solamente va a salir en ese pack. No, va a salir en la siguiente temporada, así que seguramente yo también lo consiga para la cripta. Bueno, vamos por acá a echarnos unas batallas más, porque no, vamos a recargar el Fatal Blow de Spawn, que para mí es uno de los mejores del juego visualmente. La verdad que está bastante bien añadido desde MK11, así que vamos por acá a recargar el Fatal Blow de Spawn, perfecto, a ver si no mato todo el equipo primero. Voy a intentar no matar a este Baraka tan pronto, y tenemos el Fatal Blow, boom. No, la verdad que el Fatal Blow de este Spawn está buenísimo, para mí uno de los mejores del juego y tal vez el mejor de MK Mobile. Ok, por ahí está el Terminator salvándonos las espaldas, perfecto. Por acá tenemos el Fatal Blow de Terminator, que ya lo vimos, pero también está bastante facherito, y más con esta referencia de la sonrisa. Que bueno, MK Mobile no tiene muchas expresiones faciales que digamos, pero está bastante bien logrado. Bueno, vamos a hacer esta última partida, vamos a chequear como último el Fatal Blow de Joker, que por cierto no me dieron a elegir una carta, bastante raro eso, realmente no pude elegir una carta, bastante rarete eso. Creo que es un nuevo bug que encontré, la verdad que me deberían contratar como beta tester, no les voy a mentir. Ok, perfecto, matamos a esta Scarlet iba a decir, pero no, tiene otro retornado, como no. Personaje de Guerra de Facciones, personaje que tiene retornado, como no. Ok, me hace 10 de vida. Me hace 10 de vida con la pasiva del Terminator Guardián. Ok, sacamos al Joker. Por favor, déjame. Bien. Ok, mazo de electricidad para el poder. Ok, perfecto. Generamos bastante poder. Vamos a echarle otro por acá. Otro por acá. No le dejamos atacar. Mazo de veneno, ¿por qué no? Y para este dinosaurio se va a comer tremendo Fatal Blow. Perfecto. La verdad que bastante sangriento este Fatal Blow, no le voy a mentir, bastante sangriento está el Joker. Y bueno, esta sería la última batalla con este equipo. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Como digo, déjenme su opinión en los comentarios sobre los personajes invitados. Para mí es algo muy positivo para expandir a la comunidad de este juego. La verdad que es algo muy positivo para mí. Espero que pronto nos den otro personaje invitado, quizás nos den a Rambo, quizás un personaje invitado de MK1, quién sabe, pero espero que sea alguno que esté bueno. Si les gustó el video no se olviden de que le pueden dejar el like que apoya un montón. Si no están suscritos también se pueden suscribir, que también apoyaría muchísimo. Si quieren se pueden unir al Discord de la comunidad, que el link está debajo en la descripción. Ahí puedes estar atento a todas las noticias del juego, también charlar con otras personas, compartir tus recompensas de cripta, de torre, etc. También si quieren me pueden seguir en mis otras redes sociales, que también están debajo en la descripción. Un gran saludo a todos los miembros del canal que también apoyan muchísimo con su membresía. Y ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Chao.